Iniciamos formalmente con nuestra reunión. Así que vuelvo a darles la bienvenida a esta transmisión virtual a través de la plataforma de Zoom del Ministerio Fe Mueve Montañas. Nuestro tema de hoy es matrimonio y dinero, etapa de reflexión. La primera parte queda a cargo de mi hermano Félix Frías. Hermano Félix, te escuchamos. Bien, en esta tarde me toca a mí la parte más, diría yo, un poco psicológica de este tema que hemos llamado el matrimonio y el dinero. Pero dentro de este tema tenemos cuatro diferentes etapas. Ya hablamos de la etapa de la unión, ya hablamos de la etapa del trabajo. En el día de hoy vamos a hablar de la etapa de reflexión. Decía que ya hemos visto varias etapas y en esta tarde vamos a ver la etapa de reflexión. En esta etapa de reflexión, los esposos tienen de 45 a 55 años. El esposo lo que busca es adaptar su vida a la pareja porque ya entendió que su vida romántica está resuelta. Esa es la mujer de su vida. Mientras ella vive en una posición de excesiva preocupación por el futuro financiero del hogar. Imagínense que mientras el hombre ya está satisfecho, ya tiene su esposa, ya le está contento, la mujer ahora se está preocupando básicamente por todo lo que tiene que ver con el futuro. ¿Dónde van a ir los niños a estudiar? ¿Quién va a pagar la universidad? Si vamos a comprar una casa. Entonces, en esta etapa vamos a ver que hay dos diferentes, vamos a decir, perspectivas en cuanto a cómo ellos ven el matrimonio. Ahora, la etapa de reflexión se caracteriza por el proceso de pensamiento, la búsqueda de razones y explicaciones. Consiste en pensar, meditar y evaluar sobre tus comportamientos, tus pensamientos, tus actitudes y tus motivaciones. Entonces, imagínense que si decimos que esta etapa es de los 45 a 55 años, estamos asumiendo que este matrimonio debe tener por lo menos 20 años si vamos a la primera etapa, que fueron como los 25 años. Entonces, durante 20 años ha pasado mucho tiempo, ya la pareja se conoce. Durante 20 años ya por lo menos tenemos metas fijas, tenemos ya propósitos, tenemos planes futuros. Y entonces lo que cuesta es mirar, reflexionar y decir hasta dónde hemos llegado. Hemos hecho bien durante estos 20 años, qué podemos hacer mejor, etcétera. Por lo tanto, es que esta etapa específicamente consiste en meditar, consiste en evaluar entre el pasado, entre el futuro, consiste en también tú poner en la mesa tus pensamientos, cuáles son tus actitudes. Tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mis motivaciones, tengo que cambiar mis metas. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos lo que esta etapa significa. Ahora, la etapa de reflexión implica tres cosas. En primer lugar, implica contemplar. Eso significa plantear diferentes escenarios. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, vamos a comprar una casa, pero yo quiero una casa que tenga 3 cuartos, pero yo no puedo comprar una casa de 3 cuartos, por lo tanto, vamos a tener que comprar una de dos. O compramos una casa o compramos un apartamento. O compramos un carro o tenemos un down payment para una casa. O nos mudamos en este lugar o nos mudamos en este lugar. ¿Qué tan lejos yo voy a estar de la iglesia? Entonces, cuando yo digo que estamos reflexionando o en esta etapa, lo primero que implica es contemplar cuáles son mis planes. Y yo lo pongo con mi esposo juntamente delante de la mesa y le digo, mira, estos son los planes que tenemos como matrimonio. Segundo, la reflexión implica ponderar. ¿Qué significa ponderar? Determinar el peso de algo. ¿Qué es lo más importante y prioritario? ¿Qué es más importante, un carro o un down payment por una casa? ¿Qué es más importante, los estudios de los hijos o que yo me compre un vehículo nuevo? ¿Qué es más importante, el lugar donde yo vivo o que yo esté cerca de la iglesia? Son muchas y pueden ser diferentes dependiendo de cada persona.
y cuáles son sus metas como matrimonio, las cosas que tenemos que poner en la mesa para reflexionar, para pensar, para evaluar. Y todas estas cosas es lo que está implicando el que yo reflexione, contemplar, ponderar cuáles son mis prioridades, pero también deliberar. ¿Qué significa deliberar? Que yo debo considerar porque tengo que tomar una decisión. Ya después que yo contemplé y ya yo marqué mis planes, ya después que yo determiné cuáles son mis prioridades, ahora yo tengo que tomar una decisión. Por lo tanto, la reflexión es sumamente importante porque a la hora de tomar una decisión tenemos que evaluar todas las cosas. ¿Por qué la reflexión es importante? En primer lugar, porque es nuestro medio para aprender. Cuando reflexionamos, evaluamos lo bueno y lo malo. Evaluamos lo que es importante, lo que no es importante. Evaluamos dónde estamos como matrimonio y qué uno hace. Que uno mira hacia el pasado para vivir mejor en el presente. Y entonces, después que tú evalúas, tú aprendes porque tú quieres hacer las cosas de ahora en adelante mucho mejor. Por eso es necesario que reflexionemos, aprendemos cuando reflexionamos. Segundo, es nuestro medio para ayudarnos en la incertidumbre. Cuando reflexionamos, mis hermanos, no van a haber dudas. ¿Por qué? Porque cuando tú reflexionas, cuando tú evalúas, cuando ya tú tienes un plan, cuando ya tú determinas, la duda no va a existir porque ya tú tienes y ya tomaste una decisión. Tú estás claro en tu futuro, tú estás claro en lo que tú quieres hacer. La reflexión es importante también porque es nuestro medio para despejar nuestras dudas, pero también es importante para encontrar soluciones a los problemas y crecer como personas y como matrimonio. Miren, la reflexión es tan importante que nosotros como matrimonio debemos mirarnos todo el tiempo en el espejo y pensar qué podemos hacer mejor. Siempre hay lugar para que mejoremos. Por lo tanto, no hay un matrimonio perfecto, pero sí debemos buscar la perfección. Debemos buscar cómo hacerlo mejor. Debemos mirar los errores del pasado y aprender de ellos. Debemos utilizar las cosas que nos sucedieron anteriormente para que ahora en el futuro tomemos mejores decisiones y hagamos las cosas mucho mejor. Miren, el matrimonio se fundamenta en tres áreas básicas, que son, número uno, el área espiritual, número dos, el área emocional y número tres, el área física. Y aquí yo pongo en ese estricto orden, primero lo espiritual, segundo lo emocional, tercero lo físico. Cuando hablamos de lo espiritual, solamente con una alta dosis de alimento y unidad espiritual será posible tener la sabiduría para controlar las emociones de la mente y actuar con sabiduría e inteligencia. Por eso es tan importante el área espiritual. Cuando estamos fuertes en nuestra relación espiritual, se facilita considerablemente el manejo de la unidad emocional, juntamente por la mayor tolerancia de ambos, además del interés mutuo de apoyarse y hacerse el bien el uno al otro. Cuando yo tengo prioridad y lo espiritual es primero en mi vida, lo emocional y lo físico se hace más fácil. Cuando hablamos de lo emocional, la unidad emocional se obtiene asumiendo y manteniendo una actitud considerada con el otro, interesándose más en las cosas de su cónyuge que en las propias. Esto incluye la decisión de vencer las barreras del egoísmo y el orgullo. Mis hermanos, una de las cosas que está destruyendo nuestros matrimonios hoy día es el egoísmo y el orgullo. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros primero cuando debería ser todo lo contrario. Lo emocional abarca el área en la cual yo me tengo que enfocar en mi esposa y de la misma manera mi esposa tiene que enfocarse en mí.
Cuando los dos se enfocan en sí mismos, esa relación va a funcionar porque está sostenida por una área espiritual que es la prioridad en ese matrimonio. Cuando hablamos de lo emocional, tiene que ver con compartir intereses. No es que todo es mío o que todo es de ella, no, es de los dos. Somos uno. Nada es de ella, nada es mío, es los dos. Somos uno. Segundo, mejorar la comunicación. En lo emocional es importante que entendamos que la comunicación lo que hace es que es una vía para que todas las cosas marchen mucho mejor. No puede tomar uno de los dos las decisiones, sino que los dos juntos deben tomar siempre las decisiones, porque esa decisión va a afectar al uno o al otro o a ambos. También tienen que disponerse a entender más al otro. Mi función en el matrimonio es que cada día más yo aprenda, yo conozca y yo entienda a mi esposa, porque de esa manera la relación va a caminar mucho mejor. En inglés decimos happy wife, happy life. Si tú quieres estar contento, esa señora, esa tu esposa, tiene también que estar satisfecha y entonces todas las cosas van a marchar bien. Y por último, debemos de evitar toda clase de ofensa en la relación. Tenemos que tomar en cuenta que las palabras hieren, que las palabras muchas veces duelen más que los golpes. Y obviamente estamos en contra de toda violencia doméstica. Eso no hay que mencionarlo. Pero sí debemos de cuidar lo que decimos. Porque como dice una anécdota, las palabras se la lleva el viento, pero después no podemos recogerla. Lo que se dijo va a ser una raíz en el corazón, va a ser una herida que nunca va a ser curada y esa mujer o ese hombre siempre van a recordar eso que tú dijiste en cuanto a ellos. Cuando hablamos de lo físico, finalmente la unidad física o intimidad sexual viene a ser el premio de una buena unidad espiritual y emocional. Es decir, que el sexo o la parte física es ya el premio, es el regalo, es como usted quiera ponerlo, la bendición de tener una buena unidad espiritual y una buena unidad emocional. Es el regalo exquisito de Dios para un matrimonio obediente a su palabra. Estamos hablando de una relación íntima de alta calidad. Cualquier falta de unidad en lo emocional y en lo físico se puede superar si se logra la unidad espiritual. Es decir, mis hermanos, que si usted está bien espiritualmente, cualquier situación en lo emocional o cualquier situación en lo físico se puede solucionar. Cuando una pareja tiene una buena unidad espiritual y emocional, logra disfrutar su intimidad al nivel más profundo, obteniendo un goce óptimo en su relación íntima, generándose a la vez una mayor unidad integral de la pareja. Si un matrimonio no desarrolla primero la unidad espiritual, es muy difícil ponerse de acuerdo en el área emocional e íntima. Si nosotros cambiamos el orden y no ponemos lo espiritual primero, va a ser muy difícil que aunque tengamos estabilidad emocional o estabilidad física, que logremos una unidad, porque lo primero o lo que sostiene las dos, física y emocional, es la espiritualidad. Un matrimonio que está basado en las dos últimas áreas, emocional y física, camina sobre arena movediza. Mis hermanos, ¿cuáles son las características que debe tener un matrimonio? Miren, las relaciones de pareja entre personas de 45 y 55 años pueden tener características como madurez. ¿Por qué? Porque se está basando en el tiempo que ya tienen juntos. La pareja más madura tiene mayor poder de decisión y saben negociar, se conocen, saben cuáles son sus debilidades, saben cuáles son sus fuertes, se conocen mutuamente, saben qué le gusta, qué no le gusta y es más fácil la comunicación. Una pareja entre 45 y 55 años tiene estabilidad o debería tener estabilidad. Las parejas mayores suelen tener su propio hogar y un proyecto común, lo que les permite manejar un presupuesto más real para la economía o para la ceremonia. Resolución de problemas.
Las experiencias y la sabiduría permiten a las parejas mayores comprender mejor cómo trabajar juntas para alcanzar sus objetivos. Deben de tener paciencia y compasión. Las parejas mayores tienen capacidad de paciencia y compasión y comprenden los desafíos que pueden plantear los problemas de salud. Tienen también apoyo económico. Todas estas características pueden ser que existan en tu matrimonio, pero también pueden ser que no. Ahora, hay un factor que es sumamente importante que los hombres entendamos en una pareja de 45 a 55 años. Y ese factor se llama la menopausia. Miren, la menopausia por lo general comienza entre los 45 y los 55 años. Si ha tenido una operación para extirparse los ovarios o una histerectomía, junto con eso, las hormonas y los síntomas de la menopausia pueden presentarse más pronto. La menopausia tiene diferentes fases que pueden coincidir en el proceso completo. Suele durar de 7 a 14 años. Pero ¿por qué yo menciono esto? Porque por eso es tan difícil esta etapa de reflexión. Porque mientras nosotros, los hombres, estamos pensando ya en estabilizarnos totalmente, porque ya estamos con nuestras esposas por mucho tiempo, sabemos lo que tenemos, la mujer está preocupada por el futuro, por todo lo que tiene que venir. Hay una razón de eso y es este factor que muchas veces nosotros los hombres ignoramos, que es la menopausia. Y es por eso que necesitamos nosotros tener paciencia y compasión, tener madurez para comprender a nuestras esposas, pero también tener la sabiduría necesaria para manejar esta situación de tal manera que no hayan afectos o que no hayan situaciones en el matrimonio que afecten tu matrimonio. Ok, yo voy a hacer una lista de situaciones o dificultades que pueden darse en este cambio entre una pareja de 55 y de 45 y 55 años. Por ejemplo, ¿cuáles son las características o los problemas que más se ven en esta etapa? Insatisfacción en el núcleo familiar, desinterés por el bienestar de la pareja, sensación de aburrimiento o rutina en el entorno familiar, resentimientos por cuestiones cotidianas irrelevantes, incomodidad ante la presencia del otro, discusiones por la organización del espacio y del tiempo familiar, irritación ante los comportamientos del compañero o la compañera, pérdida de la intimidad sexual de la pareja, dificultades en la comunicación, infidelidad e interés por otro tipo de relación, sensación de inseguridad y desconfianza hacia la relación, pérdida de la ilusión y de la satisfacción que se obtenía en la vida de la pareja, dificultades para desarrollar los objetivos propios, dudas hacia la elección de la pareja, conflictos y discusiones sobre lo que está permitido y no en la relación, desavenencias sobre cómo se tienen que educar a los hijos, cómo se debe convivir, qué se tiene que hacer en el tiempo libre, cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada uno, problemas con las familias de origen, ya sean los padres, ya sean los suegros, ya sean los cuñados. Si estas situaciones se están viendo en tu matrimonio, eso es un síntoma de que las cosas no están bien. Por eso es que es tan necesaria esta etapa de reflexión, porque estos problemas se van a dar, se van a manifestar, pero lo importante es que cada día como matrimonio, como pareja, reflexionemos, pensemos, evaluemos, miremos cómo está nuestra vida espiritual, miremos cómo está nuestra vida emocional, miremos cómo está nuestra intimidad sexual y de esta manera vamos a cuidarla, sobreguardar esos valores que tenemos como matrimonio para que estos problemas no aparezcan y si aparecen que sepamos cómo manejarlo. Por eso la primera característica de un matrimonio de esta etapa es la madurez. Es la madurez. Saber cómo manejar las situaciones que se van a presentar. Imagínense quién no tiene problema con los padres o con los suegros o con los hermanos o con los cuñados. Imagínense quién no tiene problema en cuanto a decisiones que se tienen que tomar.
necesitamos madurez. Y yo concluyo mi parte diciendo, es tiempo de reflexionar. Ahora, yo quiero terminar con esta porción de la Biblia, con un llamado. David, en el Salmo 139, versículo 23, decía, examíname, oh Dios. Miren, no podemos reflexionar o evaluar a los demás si no nos evaluamos nosotros mismos. La primera reflexión que tú tienes que hacer es evaluarte a ti mismo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida emocional? ¿Cómo está tu vida física? Necesito estar bien para poder ayudar a mi cónyuge. Necesito evaluarme a mí mismo para también yo evaluar a los demás. La Biblia nos manda a un examen introspectivo en el cual yo pueda entender que para yo mejorar como hombre, como mujer, necesito tener mis prioridades presentes, que son lo espiritual, lo emocional y lo físico. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga y ojalá que ninguna de estas características que son problemas se manifiesten en tu matrimonio, sino que todo lo contrario, las características buenas como estabilidad, como madurez, como comunicación, todo eso sea lo que se manifieste de tal manera que tengamos matrimonios fuertes que le den la gloria y la honra al Señor. Gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Félix Frías. Apreciables hermanos, me toca compartir con ustedes la segunda parte de esta charla y insisto en decirles que si quienes están conectados no pueden verme directamente en cámara, no es una desatención para con ustedes, un problema de configuración en el equipo que no nos está permitiendo vernos, pero sé que a través de este medio y de la presentación que se les va a compartir, entenderemos la parte que a mí me corresponde. Quisiera yo, hermanos, antes de poder avanzar en la presentación que me corresponde, agradecerle a nuestro hermano Félix porque si pusimos atención en lo que él nos fue compartiendo desde que inició su intervención hasta este momento, creo que pudimos entender claramente lo que es esta etapa de reflexión dentro del matrimonio y sobre todo nuestro hermano nos habló de una manera muy directa acerca de cuáles son los problemas que esta etapa enfrenta hacia el interior de un matrimonio. Yo voy a concentrarme específicamente en los problemas relacionados con el dinero en el matrimonio en esta etapa. Insistiría yo en eso, que es la parte que a mí me corresponda, pero quiero rescatar de mi hermano Félix un comentario que hizo. Nos decía que a lo largo del matrimonio es responsabilidad de ambos cónyuges conocer a la persona con la que nosotros estamos conviviendo. Y ahí hay un error muy grave que muchos matrimonios cometen. Creemos que con el conocimiento que hemos adquirido de la pareja con la que vivimos durante un par de años o 5 años, pensamos que ya conocemos exactamente a la persona y se nos olvida que las personas nos vamos desarrollando conforme nuestra edad avanza. Así que el conocimiento mutuo de una pareja es algo que no puede detenerse. Imaginemos que cuando nos casamos es como si empezáramos a estudiar a la otra persona. Ahora imaginen que como el matrimonio va creciendo, va subiendo el nivel, en este caso de comprensión y aprendizaje que yo debo de tener de la otra parte. Bueno, dependiendo del país donde ustedes estén, piensen que el matrimonio es como estar aprendiendo a conocerse, pero tenemos que llegar al grado más alto de estudios, a un doctorado o un PhD, como se conoce en algún lado. O sea, tenemos que estar al nivel más profundo posible de comprensión de la persona con la que vivo. Mis hermanos, eso es vital. Les recuerdo que en las redes sociales ustedes pueden encontrarme con la imagen de perfil que están viendo en la pantalla y con ese nombre de usuario, Miguel Montoro Ministerio, ustedes me encuentran, ahí constantemente estamos colocando mucho material. Ahora también hay una página de internet que la están viendo en pantalla, mministerio.wetno.mx, donde aparte de estar subiendo los videos de estas charlas de Fe Mueve Montañas, estamos compartiendo por escrito y en video muchos estudios de nuestro hermano Félix que me antecedió, míos propios. Ahí ustedes pueden encontrar
mis libros, manuales que he escrito, estudios, todo lo que subimos es totalmente gratuito. Ustedes pueden ingresar, pueden entrar, descargar los estudios, pueden dejar comentarios. Así que agradecería que pudieran ustedes hacer uso de estos recursos, que vuelvo a insistir, son completamente gratuitos. Bien, vamos a avanzar la presentación para que cambiemos lo que ustedes ven. Antes que otra cosa, mis hermanos, muchas gracias. Fe Mueve Montañas realiza viajes misioneros y desde el día 3 de agosto hasta el día 3 de septiembre se realizaron 3 viajes misioneros a Honduras, El Salvador y Colombia. Quisiera yo agradecer a nombre del ministerio a todos aquellos hermanos que colaboraron con alguna ofrenda, alguna ayuda, una palabra de aliento, una oración. Gracias. En su momento, en este mismo espacio, pero también en el canal de YouTube que nosotros utilizamos para poder compartir estas charlas, que es el canal Miguel Montoro Ministerio, vamos a estar compartiendo reportes en video acerca de lo que fueron estos 3 viajes misioneros. Pero de antemano queremos agradecer y también recordarles que si quieren estar más en contacto con Fe Mueve Montañas, tenemos un grupo de WhatsApp. Ustedes simplemente envíen un mensaje al número que les he compartido ya en el chat de esta transmisión o pueden ingresar a la página de Facebook Fe Mueve Ministerio y con todo gusto ahí podemos tenerlos al tanto de todo lo que realizamos. Y quisiera pedirles que tengan bajo su consideración que, como lo hacemos cada año, el 1 de septiembre vamos a estar a través de estos canales de comunicación compartiendo con ustedes cuáles serán los viajes misioneros del próximo año y a dónde se realizarán. Bien, después de esta gratitud vamos a avanzar y ahora, mis hermanos, lo que ustedes están viendo en pantalla es un resumen gráfico de lo que nosotros hemos venido compartiendo a lo largo de este año. Como decía yo en la pequeña introducción, de todas las actividades que hacemos en la plataforma de Zoom, en el año 4 las dedicamos a hablar del matrimonio. Y en este caso estamos hablando del matrimonio y el dinero. Como ustedes pueden ver, comenzando el conteo de lo que ustedes tienen en la columna número 2, leyendo nuestro gráfico de izquierda a derecha, el matrimonio primero pasa por una etapa, por la etapa de unión, después pasa por la etapa de trabajo, estamos en la etapa de reflexión y más adelante con otro tema cerraremos con la etapa de la rutina. Así que esto que ustedes están viendo es un concentrado de cómo se van desarrollando las personas hacia el interior del matrimonio, cómo va pensando un hombre, cómo va pensando una mujer. Y esta información, hermanos, que estamos compartiendo con ustedes, yo les diría que hablando emocional y psicológicamente es oro puro, porque aquí nos podemos dar cuenta qué es lo que puede estar en la cabeza de la persona con la que yo vivo y sobre todo me doy cuenta que es algo totalmente distinto a lo que yo estoy sintiendo. Y por eso a veces pareciera que existe esa desconexión y esa incomunicación porque no se entiende la etapa por donde se está atravesando. Únicamente vuelvo a insistir en lo que nuestro hermano Félix ya nos señaló. En esta etapa de reflexión que se da entre los 45 a los 55 años de edad, el esposo, el varón, ya hace un proceso completo de adaptación donde ya se ha conformado a su relación de matrimonio, donde ya se siente estable en ella y a donde él lo que quiere simplemente es avanzar en la condición de mayor estabilidad posible. Mientras, como ya señalaba nuestro hermano, en esta misma etapa, la mente de la mujer va en una dirección diferente. Ahora, la mujer, a diferencia del hombre, ella ya no quiere adaptarse porque ella ya lo hizo en la etapa anterior. Ahora a ella lo que le preocupa es el futuro y cómo se van a resolver los problemas que están por venir. Bien, ahora sí, entremos directamente a analizar 3 problemas relacionados con el dinero específicamente en esta etapa. Insisto, nuestro hermano Félix ya nos habló de otra clase de problemas y les recuerdo que si este tema está resultando de su interés, en el canal de videos de YouTube Miguel Montoro Ministerio, este video es colocado ahí donde ustedes pueden volverlo a ver si es que hay información que desean recordar o donde lo pueden compartir. Vamos a ver cuáles son los 3 principales problemas en el matrimonio relacionados con el dinero en esta etapa. Vamos a cambiar la pantalla
y vamos a ver cuáles son esos tres problemas. En la parte inferior de la pantalla, en la esquina inferior derecha e izquierda, están las dos palabras que no debemos olvidar. La mente del esposo está en un proceso de adaptación, la mente de la esposa está en un proceso de preocupación. Así que en la etapa de reflexión, yo les comparto los tres principales problemas que se suelen dar relacionados con el dinero hacia el interior del matrimonio en esta etapa. Al primer problema, yo le llamo el problema de la inacción, que lo veremos en unos segundos, pero también existe el problema del debilitamiento, que lo explicaré también en un tiempo breve por delante. Y también está el problema de la desatención. Hablaremos de ello en un momento. Estos son los tres principales problemas relacionados con el dinero en esta etapa del matrimonio. Y si no logran resolverse, si no logran solucionarse, si no se logra llegar a un acuerdo, si no hay una vinculación a través de la relación que con Dios el esposo y la esposa deben tener, entonces aquí se puede generar o pueden generarse diferencias tan fuertes que es precisamente al final de esta etapa donde se presentan más divorcios a nivel general, como también se sucede en la primera etapa. Así que estamos hablando de un tiempo extremadamente riesgoso para los matrimonios que no saben manejar los problemas relacionados con el dinero en esta etapa. Bien, tres problemas. Vamos a ver el primero de ellos, cambiamos de pantalla. El problema de la inacción. Así que vamos primero a entender a qué se refiere este problema. Yo se los definí de una manera simple para después dar un versículo de la Biblia como referencia. Problema de la inacción, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que el esposo en esta etapa ya está tan adaptado a su condición con su esposa que eso le mueve con un error ortográfico que ven en la pantalla. En esta etapa, esa adaptación, el hecho de que ya el hombre se ha conformado a su relación de pareja, que ya hay una estabilidad y una rutina, mueve al hombre a que él deja de tomar cualquier medida productiva. O sea, pierde el hombre en esta etapa las ganas de arriesgar para producir mayor riqueza en el hogar. Vive solamente para conservar su posición económica y abandona cualquier tipo de riesgo. Ahora, seguramente, al escuchar esto, pareciera que esta situación no tiene en sí algo de malo. El hombre ya se adaptó, se siente estable, ya entendió que está con la mujer de su vida y ahí se quedará hasta que la muerte les sorprenda. Entonces, pues suena como algo bueno el poder adquirir una condición de calma y de tranquilidad donde ya no se pone en riesgo lo alcanzado. Sí, es verdad. Podemos decir que hay una parte positiva en volverse cauteloso en el manejo y en la administración del dinero. Pero hay un detalle que el hombre olvida en esta etapa, que es precisamente que sigue una etapa más, que es necesaria para los problemas que se pueden presentar en esa última etapa, donde el dinero generado se vuelve un recurso de apoyo invaluable en una etapa donde los problemas de salud física se multiplican y a donde es una atención especializada y que obviamente es una atención que requiere dinero. Así que esto es el problema de la inacción. Tiene que ver con el hombre en esta etapa más que con la mujer. Tomemos en cuenta esta promesa que hay en la palabra de Dios que ustedes están viendo en pantalla, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, donde Dios da una promesa al pueblo de Israel y esa promesa espiritualmente pertenece al pueblo de Dios, la iglesia. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Así que, si ustedes observan,
En este versículo de la Biblia vemos una promesa de una bendición material sobrenatural. Los hijos de Dios recibirán de Dios, porque específicamente dice del cielo, se recibirán bendiciones materiales, de tal forma que las bendiciones llegarán a tal grado de abundancia que el creyente va a poder incluso prestar a otros. Así que hablamos de verdadera riqueza, de tener mucho más de lo necesario. Pero para poder llegar a vivir esta condición, tiene uno que estar obedeciendo la voluntad de Dios y manteniéndose fiel a sus mandatos. Y muchas de las veces, cuando el varón cae en la inacción, se aleja de la voluntad de Dios, que lo quiere todavía productivo, que quiere que todavía el varón se esfuerce un poco más para alcanzar las últimas metas materiales de vida que se requieren, y el varón prefiere quedarse en la total comodidad. Y créanme, no tenemos que ir muy lejos para encontrar ejemplos en nuestros contextos familiares o en las personas que conocemos secularmente o en la iglesia, donde vemos a los hombres ya simplemente detenidos sin que exista ya ningún esfuerzo de intentar nada más. Ya no existe el deseo de arriesgarse y producir algo más para la familia. Simplemente es irla pasando con lo que me va llegando. Y eso no es buscar la bendición de Dios. Así que este problema puede generar ciertos conflictos, porque la esposa preocupada por el futuro puede estar exigiendo al esposo que económicamente se mueva y se arriesgue. El esposo no quiere arriesgar y en esa diferencia de opiniones pueden presentarse crisis tan fuertes que pueden derivar en separaciones. Este es el problema de la inacción. Vamos con el segundo problema en pantalla. El problema del debilitamiento. ¿A qué se refiere este problema? Este problema tiene que ver más con lo que sucede en la mente de ella que con lo que sucede en la mente de él. El primer problema es algo que sucede en la mente de él, pero el problema del debilitamiento sucede en la mente de ella. Y el último problema que veremos más adelante sucede en la mente de los dos. ¿A qué se refiere el problema del debilitamiento? Yo se los defino así. Se refiere al hecho de que la preocupación de la mujer se torna tan grande que entonces ella vuelve la búsqueda de la prosperidad material la meta más importante de su vida. En consecuencia, eso provoca que se debilite su relación con Dios, pero que también se debilite la relación con su esposo, sobre todo si la esposa vive alguna etapa de vida personalmente productiva. Vamos, pues, que ella genere su propia riqueza, que trabaje. Si este es el caso, en esta etapa hay que estar muy pendientes porque se puede presentar este problema. Ante la falta de comunicación entre el matrimonio y ante el hecho de que la esposa cree que el esposo no se está preocupando lo necesario por el futuro, entonces ella comienza a volver la búsqueda de prosperidad una meta prioritaria de vida. Lógicamente, al volverla prioritaria, se va a concentrar en generar riqueza y le va a restar importancia a lo que tiene que ver con la relación con su esposo, el área sentimental y, como decía nuestro hermano Félix en la primera parte, le deja de restar atención a esa delicadísima área espiritual de donde todo lo demás depende, de donde todo lo demás depende. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, dice algo que ya conocemos, pero que en esta etapa la esposa olvida con frecuencia. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Y espiritualmente, aquellos que somos hijos de Dios, entendemos esta verdad bíblica como una ley espiritual. Básicamente esta ley es muy fácil de entender. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Eso significa que si la esposa cae en el problema del debilitamiento, por mucho que ella se esfuerce, sí, va a generar riqueza, porque si va a trabajar, va a terminar recibiendo el fruto de su trabajo, eso es obvio. Pero el problema es que va a poder generar la riqueza que ella quiere, pero no va a ser feliz.
no va a existir una estabilidad emocional en su interior, donde esa estabilidad le permita generar una relación sana con su esposo o ni siquiera con sus hijos. Estamos hablando de relaciones llenas de conflictos, de problemas cotidianos, de desavenencias, de un constante reprochar las cosas, puesto que el esposo a ella la ve demasiado ansiosa por el futuro y entonces él se molesta porque ella prefiere hacer otras cosas o le pide que tome otra clase de decisiones o le exige que administre mejor el dinero cuando el esposo quiere hacerlo de una forma distinta y eso puede llevar a tales conflictos que la relación matrimonial se va a debilitar. Y si la relación con Dios ya se ha debilitado, no se augura ningún buen futuro para este matrimonio, donde el problema del debilitamiento en esta edad hace que por causa de la ansiedad, la mujer se concentra en tratar de generar riqueza sin preocuparse, sin entender que hay otras cosas que merecen también su atención. Y por último, vamos al tercer problema relacionado con el matrimonio y el dinero que aparece en la pantalla, lo que podemos llamar el problema de la desatención. Como les mencionaba yo, el primer problema surge en la mente de él, el segundo problema surge en la mente de ella. Este problema probablemente surja y se manifieste en la mente de los dos. ¿A qué se refiere esto? El problema de desatención se refiere que el hecho de dejar de arriesgarse para generar riqueza y el dejar de confiar que Dios puede proveer hace que entonces se desatienda la realidad material que se vivirá en la siguiente etapa del matrimonio. Mis amados hermanos, debe quedarnos algo muy claro. Hay una promesa en la Biblia, dice el libro de Salmos 71:18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Escribí el salmista, aun cuando llegue yo a la vejez, por favor, Dios, no me desampares. Y créanme, Dios no quiere desampararnos en la vejez, pero Dios nos va a amparar, nos va a proteger y nos va a proveer en función de lo que nosotros preparamos en la etapa anterior. Cuando se llega ya a la última etapa, cuando ya podemos decir que tanto el esposo como la esposa ingresan a lo que formalmente se conoce como la etapa de la vejez, pregúntense y respondan esta pregunta. En esa etapa, ¿cómo van ellos a sostenerse económicamente? Y sin importar la respuesta que demos, vamos a llegar a la misma conclusión. En esa etapa, el matrimonio va a encontrar su sustento, pero en lo que prepararon en las etapas anteriores. Porque ya en la última etapa podemos tener todo un cúmulo de experiencia y podemos tener ideas productivas muy importantes, pero tal vez ya no se tiene la fuerza para llevarlas a cabo. A eso se llama el problema de la desatención. El esposo está concentrado en simplemente sobrellevar las cosas, la esposa está concentrada en tratar de generar riqueza porque está preocupada y cada uno de ellos se anula mutuamente y en eso desatienden la realidad de que necesitan generar ahorro para la etapa de vejez que se acerca. Por eso es muy importante que como matrimonios no cometamos el error de concentrarnos en mirar solo el presente. Sí, mis hermanos, es muy cierto. El día de mañana nadie tiene asegurada la vida. Todos los que estamos aquí en esta reunión virtual no tenemos, nadie, de ninguno de nosotros tiene la seguridad de que el día de mañana vaya a poder estar vivo. Eso es cierto. Pero también es cierto que existe la posibilidad de estarlo. Y si nos vamos a las estadísticas mundiales, si no existe algún accidente o una enfermedad grave que nos lleve relativamente jóvenes a la presencia de Dios, los que somos creyentes, eso significa que de acuerdo a los promedios mundiales, todos y cada uno de nosotros
vamos a estar rebasando la línea de los 75 años, por lo menos. Así que, si en esta etapa estamos hablando de las personas que tienen entre 45 a 55 años de edad, significa que los esposos que están viviendo esta etapa de reflexión son personas que aún todavía, por lo menos, tienen por delante 20 años de vida. Entonces, aún todavía hay 20 años donde se puede trabajar para poder llegar a la última etapa y tener lo necesario para vivir con dignidad. Porque créanme, se han visto muchos casos tristes, todos, y muchos de esos casos incluso en el seno del mundo cristiano que no debería de ser, donde los esposos ancianos viven desatendidos en condición de pobreza porque nunca trabajaron para estar preparados para esa etapa. Y ahí, en la vejez, en medio de las dolencias, su confianza está en que sus hijos les ayuden con dinero o les resuelvan sus problemas de salud pagando médicos o tratamientos. Y si los hijos fueron bien criados, bien educados, si tuvieron valores bíblicos, si aprendieron a respetar a sus padres y a valorar lo que estos hicieron, seguramente van a ser un gran apoyo para sus padres. Pero si los padres no supieron educar, no supieron poner buenos principios en los hijos, no supieron enseñarles a darse la ayuda mutua como familia, créanme que ha habido muchos casos tristes donde los padres se quedan viejos, solos, abandonados, rodeados de hijos malagradecidos que no los ayudan. Y el gran problema es que eso reduce su calidad de vida y a veces hace que los padres que podemos disfrutar los dejemos de disfrutar 10 años antes de lo que debiera pasar. Así que para mí es sumamente importante, ya casi cerrando la exposición de estos problemas, que no perdamos de vista cómo esta etapa de la reflexión es una etapa extremadamente crucial en lo que respecta al dinero. Es una etapa donde se generan muchos conflictos y a donde muchos matrimonios entran en crisis. Tengamos en cuenta estos problemas y si aquí con nosotros tenemos matrimonios que están en esta etapa, tengan cuidado. Cuidado con las cosas que en la primera parte de esta charla nos advirtió nuestro hermano Félix Frías, pero también cuidado con la inacción, también cuidado con el debilitamiento, también mucho cuidado con la desatención, porque pueden generarse conflictos que en la siguiente etapa harán que el matrimonio enfrente problemas verdaderamente críticos. Así que no hay más que añadir, excepto que invitar al esposo y a la esposa a que cada uno de ellos, como hijos de Dios, se responsabilicen de tener con Dios una relación fuerte, estable, sólida, una vida espiritual que ande, como el apóstol Pablo recomendaba en la carta a los Gálatas, que ande en el espíritu, porque al estar cerca de Dios, el esposo y la esposa se asegurarán que lo que ellos piensen y sientan va a ir acorde a la voluntad de Dios. Estar cerca de Dios prácticamente podemos decir que resuelve cualquier posible conflicto que tenga que ver con el dinero en el matrimonio. Siempre será la recomendación principal, estar más cerca de Dios que de cualquier otra cosa. El esposo tiene que hacer de su relación con Dios su relación más importante, incluso más importante que la relación con su esposa, porque una buena relación con Dios lo volverá un buen esposo. La esposa tiene en esta etapa que volver su relación con Dios la más importante y cuidarla más aún que la relación con su esposo, porque una buena mujer comprometida con Dios será una buena esposa. Tengamos cuidado con estos problemas, hermanos, y les pedimos que estén pendientes de la última charla que tendremos a través de esta plataforma, donde compartiremos los problemas entre el matrimonio y el dinero ya en la última etapa. Así que en cuanto a la exposición, concluimos y les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para habernos acompañado en este Fe Mueve Montañas. Volvemos a extender un saludo a todos
y a invitarles que a través del número telefónico que yo les dejé en el chat, se contacten para agregarles al grupo de WhatsApp de Fe Mueve Montañas o nos encuentren en la página de Facebook Fe Mueve Ministerio. Hermano Félix, si hay alguna palabra o si hay algo que tengamos como pregunta o comentario en el chat, te escuchamos. Bien, mis hermanos, si alguien tiene una pregunta, un comentario, pueden abrir sus micrófonos y hacerlo. Y damos las gracias a Alex Portal, que manda saludos a todos. Desde Perú, el hermano se reportó. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario que quiera hacer? No importa, mis hermanos, no tengan miedo. Bueno, le damos las gracias a Blanca Rivera, a Milagros, a Héctor Fría, mi papá, a Isela, a Mauricio y también a todos los que están ahí, Ariel, Torvin, que se conectaron. Y gracias por ser partícipe de este ministerio de Fe Mueve Montaña. Sigan orando por nosotros, sigan orando por Miguel, sigan orando por mí y por el ministerio, por Karina también, para que el Señor nos siga dando fuerza, nos siga dando la capacidad para seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y recuerden que este video va a estar disponible en el canal de Miguel también en lo que es el canal de él y también en lo que es el canal que tenemos de Fe Mueve Montañas. Miguel. Amén. Vamos, hermanos, a despedirnos con una palabra de oración para buscar el favor de nuestro Dios para todos los que nos hemos podido conectar. Amantísimo Señor y Dios eterno, esta oración es para pedirte por cada una de las personas que se conectaron a este estudio, Señor, a través de la plataforma de Zoom del Ministerio Fe Mueve Montañas. Permite, Señor, que lo que hemos charlado haya servido y sea de bendición para cada uno de los que nos conectamos, porque aquí seguramente podemos encontrar personas solteras, personas casadas, aquellos que son solteros, Señor, podrán entender un poco mejor cómo manejar sus situaciones futuras como pareja. A quienes estamos casados nos brindarás la sabiduría para poder corregir algunas conductas que estemos teniendo equivocadas o alguna confusión que tengamos con respecto a cómo interactuar con nuestro esposo o esposa en las diferentes etapas. Ayúdanos, Señor, y danos mucha sabiduría para, Señor, podernos mover cerca de ti, para que al hacerlo logremos tener la plena seguridad de que lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Y líbranos, Señor, de cualquier problema económico hacia el interior del matrimonio que suele generar problemas muy fuertes, Señor, tan fuertes que sabemos de matrimonios que terminan despedazados por el interés económico hacia las posesiones y por no haber sabido, Señor, administrar y dirigir espiritualmente sus ideas con respecto al dinero. Que tu bendición, Señor, nos acompañe. Guarda en todo, Señor, a mis hermanos, a los matrimonios que aquí, Señor, se conectaron y a quienes en lo posterior, a través de las plataformas, Señor, virtuales, verán este video, esperando que aún para ellos pueda servir de dirección. Agradecemos por todo ello, elevando a ti esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.